decirle, para empezar, que todos los problemas que vemos, que tocamos, que palpamos, a veces nos enfocamos en solucionarlos en el mismo nivel en donde se crearon. Me refiero a lo físico. Si tenemos un problema con la suegra, tratamos de corregir a la suegra. Si tenemos un problema con los hijos, si tenemos un problema con las finanzas, estamos muy tentados a arreglar todo en el plano físico. Y la única solución es entender que todo tiene un origen espiritual. Esta charla está muy relacionada con eso, el conocimiento del bien y del mal. Y antes de que usted piense que le vamos a enseñar a escoger así para ver qué está bueno y qué está malo, quiero decirle que esta enseñanza tiene un matiz interno, muy espiritual. Y si le agarra la onda, se va a bendecir mucho. Empiezo con un chiste. Llega un esposo a su casa y cuando entra se da cuenta que la casa está completamente iluminada con velas. Él abre los ojos así bien fuerte y mira velas en la entrada y se asoma a la sala y ve velas por todos lados y dice: qué romántico, qué bonito, qué maravilloso. Y de pronto le inunda el pánico y dice: oh, olvidé el aniversario. No olvidé el aniversario, eso fue hace 2 meses. Quizás es su cumpleaños. No, ya pasó su cumpleaños también. Entonces entra y dice: cariño, amor, cielo, qué romántico, ¿qué estamos celebrando?, le dice. La mujer, como usted sabe cómo son las mujeres, ¿verdad? Que ellas tienen esa bendición de ser así. Le dice: estamos celebrando que no pagaste la luz. Hermanos, esta charla le va a dar a usted la oportunidad de apagar la luz en su vida. No ande en oscuridad. Empecemos de una vez con un verso bíblico. Estamos en el libro de Números, capítulo 16, versículo 1, Números 16, 1. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Y dice así: cierto día, Coré, hijo de Izhar, quien era descendiente de Coat, hijo de Leví, conspiró con Datán y Abiram, hijos de Eliab, junto con On, hijo de Pelet. Le iba a decir hijo de Of, ¿verdad? Nosotros estamos acostumbrados. On, hijo de Pelet, de la tribu de Rubén. Mucha información arroja este versículo. Coré era bisnieto del patriarca de la tribu de Leví. Leví, hijo de Jacob, o sea, él era tataranieto de Jacob. Había entrado en Egipto y curiosamente habían vivido cientos de años en Egipto, pero esta tribu, la tribu de Leví, se diferenciaba de las demás tribus porque nunca fue sometida a la esclavitud. Todas las otras tribus fueron esclavas. La tribu de Leví no lo fue. Así que este descendiente, bisnieto, era una persona de liderazgo, era una persona de respeto, era una persona que su genealogía le avalaba. Los levitas, cuando se da el asunto del ídolo del becerro de oro, fueron la única tribu que ninguno de sus miembros pecó. Y cuando Dios ve eso, les quita el sacerdocio a los primogénitos, que hasta entonces eran los sacerdotes, y se lo entrega a la tribu de Leví. Y la tribu de Leví empieza a ser una tribu de clase aparte.
ahora van a ser los sacerdotes, ahora van a ser los intermediarios entre Dios y los hombres. Leví tuvo 3 hijos. Su hijo mayor fue el abuelo de Moisés y de Aarón. Su segundo hijo se llamaba Merari, creo yo, o Coat, perdón, y su tercer hijo que se llamaba Merari. Y fueron gente excepcional, fueron escogidos en el desierto para tener las cosas más santas, para cargar las cosas más santas en sus manos. Era gente muy importante. Este es un líder de los líderes más altos que usted se puede imaginar. Pero cierto día decide conspirar. Qué lindo el nene, ¿verdad? Y lo que vamos a ver nos va a ayudar a entender un poquito más acerca del bien y del mal. La historia del capítulo 16 no termina muy bien para Coré y para sus amigos. Resulta ser que ese día se levantan y forman una trifulca, y al término al otro día, temprano, se forma una asamblea, y Moisés está tan molesto que le dice a Dios: Dios, si estos se mueren normal, entonces yo no soy tu profeta, pero si la tierra se abre y los traga y descienden vivos al Seol, entonces yo sigo en el puesto. Y exactamente fue lo que ocurrió. Cuando yo tenía 8 o 9 años, a la iglesia donde asistía, una noche nos estaba visitando la viuda de mi bisabuelo, y yo, como crecí con 3 hermanas, pues compartía cuarto con cualquier visita que viniera. Así que mi cuarto tenía 2 camas. Mis hermanas pues tenían yo compartía. Era niño, 8 o 9 años, y en la iglesia pasaron la película del infierno. No sé si alguien la vio, pero yo fui y la vi. Esa noche pasaron esta imagen y lo recuerdo muy bien. A mí no me importó que la viuda de mi bisabuelo estuviera fea, viejita, arrugada y todo. Esa noche dormimos juntos. Fue la primera mujer con quien yo dormí que no fue mi mamá. Vaya que era viuda. Porque las imágenes de lo que ocurrió me impactaron demasiado. No terminó bien para ellos. Ellos descendieron vivos al Seol juntamente con otras 250 personas de mucho respeto. La pregunta es: ¿cómo alguien tan cercano a Dios puede llegar a tener un final tan desastroso? La pregunta que yo quiero que usted empiece a meditar es: ¿cómo personas que hemos sido transformados por Jesús muchas veces hacemos cosas como las que hace Coré? Nos enojamos, tenemos celos, nos enfadamos, vivimos como que no tuviéramos un redentor, como que no tuviéramos un salvador. Vivimos, y en los días en que vivimos, usted sabe, si usted se pronuncia con respecto de su fe allá afuera, la gente lo va a medir en un estándar distinto y va a esperar que usted caiga, y se van a alegrar porque usted hizo su fe pública. Si usted hace las cosas bien, nadie lo va a aplaudir. Estoy hablando de afuera. Pero cuando usted cometa el mínimo error, si usted es expresivo con respecto de su fe, si la gente sabe quién usted es, la gente se va a alegrar. Por eso hay tanta basura criticando siervos de Dios en la internet. Es complicado, me revienta a mí cada vez ver. Yo no sé si la gente está haciendo lo que dicen, no me importa, pero ¿cómo es posible? ¿Verdad? Y usted sabe a lo que me refiero. En los últimos días, pues la gente de afuera lo hace, piensa mal de uno. Pero ¿cómo es posible que los propios hermanos en Cristo actuemos como Coré?
nos levantemos contra los líderes. ¿Cómo es posible que permitamos albergar temores en nuestro corazón si somos comprados con la sangre de Jesús? ¿Cómo es posible que nos permitamos albergar desesperación, tristeza, que tengamos matrimonios que no son felices? ¿Cómo es posible que vivamos una vida peor que mucha gente que no conoce a Dios vive? No es posible. Es lo mismo que hace Coré. Ahora déjeme contarle un poquito más acerca de Coré, porque Coré tenía algunas razones de peso que pueden ser valederas. Un día, eso está en los capítulos anteriores, no busqué en cuál, Dios le dice a Moisés, sí, Dios tenía un contacto con Moisés muy específico y le dice: Moisés, quiero que dediques a todos los levitas. Muy bien, Señor, ¿qué hay que hacer? Bueno, los vas a purificar de la siguiente manera. Primero, les vas a rasurar todo el cuerpo. Como dice la canción de niños: cabeza, hombro, rodillas y pies, rodillas y pies, rodillas y pies. Todo el cuerpo. Usted imagíneselo. Todo el cuerpo. Y usted puede imaginarse a Coré, que llega a su casa pelón de aquí, pelón de aquí, pelón de aquí, y de los otros lugares también pelón. Dice, su esposa no lo va a de haber reconocido. ¿Y qué te pasó, Coré? Pues mira, fíjate que Dios le dijo a Moisés que nos tenía que purificar. Yo no sé por qué no me lo dice a mí. Yo también hablo con Dios, tengo contacto con Dios. Y entonces, fíjate que nos agarraron, nos rasuraron. Luego entre 4 nos cargaron, nos mecieron así como que fuera estrellita y dijeron, y luego nos metieron en un baño ritual, nos purificaron 7 veces, nos hundieron 7 veces, nos sacaron 7 veces, nos hundieron 7 veces y pum, y dijeron: ya estás puro para el Señor. Yo no sentí nada, yo bravo vengo, porque no entendió lo que Dios estaba haciendo. Imagínense cómo lo recibió su mujer. Me gustabas más cuando tenías mostachón, le dijo. Como si fuera poco, a un primo menor, Moisés lo nombra el representante del clan. Eso no lo aguantó. Por eso dice cierto día la escritura. Y él razona: mi padre primero fue el padre de Moisés. Bueno, a él le tocó el reinado y a Aarón el sacerdocio. Pero luego la representación del clan le tocaría a mi clan. Y se van con mi primo menor. No es posible, dice. Me faltaron al respeto. Y el hombre permite una serie de cosas que empiezan a ocurrir en su corazón. Que era un hombre que estaba acostumbrado y que tenía el poder de cargar el arca del pacto, hermanos. El arca del pacto en el desierto era lo más santo. Cargar el arca del pacto era solo para la gente más elevada espiritualmente. Y este hombre, elevado espiritualmente, ese día se dice: el pueblo unido jamás será vencido. Y se revela. Se le revela a Moisés. Pero cuando se le revela a Moisés, se le revela a Dios. Y se toma de Dios. Pero él está rebelándose contra Dios, porque él sabe exactamente lo que él está haciendo. ¿Cómo llega un hombre a estar contra Dios? ¿Cómo podemos llegar de un nivel espiritual? ¿Cómo venimos el domingo, recibimos sanidad? ¿Cómo que cuando leemos la Biblia, cuando conocimos al Señor, cuando recibimos el bautismo con la evidencia en el don de lenguas, cómo cuando recibimos una gran bendición pasamos de un punto elevado a muchas veces puntos tan bajos en nuestra vida? Y a veces en el mismo día, y a veces en la misma semana, y a veces nos caemos tan rápido, y a veces pareciera que nuestra vida es una montaña rusa, que estamos contentos y luego estamos en un valle y luego estamos nuevamente en alto y luego volvemos a estar en un valle. Yo no sé si yo le estoy hablando a usted, pero seguramente sí sé, porque me conozco demasiado bien y estoy hablando de mí.
Momentos en mi vida donde yo recibo una palabra del Señor y digo, wow, Señor, qué bendición, yo te creo. Y luego sucede algo y ¡pum! Eso se viene abajo. Y me rebelo contra Dios. ¿Y cómo podemos? Y esta es la pregunta que lo quiero dejar más que nada. Habiendo creído en Jesús, teniendo el respaldo de Dios para la vida eterna, ¿cómo podemos dudar y pelearnos con Dios cuando sus promesas todas son en Él? Amén. Cuando realmente abrimos bien los ojos espirituales, y si lo hiciéramos, nos daremos cuenta de que Dios está por nosotros, de que Dios nos quiere sanar, de que Dios nos quiere bendecir, de que Dios nos quiere levantar, nos quiere prosperar, de que Dios nos quiere dar el gozo, la alegría, de que Dios te quiere hacer cabeza y no cola, de que Dios quiere manifestarte a tus relaciones para que sean que te llenen. ¿Cómo podemos pasar de un momento en donde Dios nos ha puesto, nos ha sentado, como dice Efesios, juntamente con Cristo en los lugares celestiales, nos ha dado la victoria, nos ha dado todas las cosas? El sacrificio de Jesús no deja nada fuera, hermanos. El sacrificio de Jesús es perfecto. El sacrificio de Jesús nos sirve para todo. Es algo que sirve para la vida. Es algo que sana, que levanta, que liberta, que prospera, que bendice, que nos da la vida eterna, que nos da autoridad sobre cualquier situación nefasta en esta vida. El sacrificio de Jesús es perfecto. ¿Cómo nosotros, creyendo a Jesús, no vivimos como más que vencedores? Esa es la pregunta. Y la respuesta la tiene Pablo en Romanos capítulo 7, un capítulo muy, muy interesante. Romanos capítulo 7, versículo 14. Si quiere llevar su Biblia allá, vamos a leer varios versos de este. Dice: por lo tanto, el problema no es con la ley. El problema no es la Biblia. El problema no es que las promesas de Dios no estén bien, porque la ley es buena, la Biblia es buena. ¿Y es qué cosa? Espiritual. Todas las respuestas para el mundo físico están en la Biblia. Toda la solución para tu vida está en la Biblia, y es espiritual. Y tiene mucho más que ver con tan solo leerla o conocerla. Es espiritual. El problema, un compatriota nuestro compuso esa canción, ¿verdad? El problema no es problema, dice. El problema está en mí. Pero este es Pablo, ustedes. Este es después de Jesús, el más elevado del Nuevo Testamento. Este es el hombre que compuso cualquier cantidad de cartas, el hombre que abrió cualquier cantidad de iglesias. Y él dice: el problema está en mí porque soy demasiado humano. Y luego se define a sí mismo como un esclavo del pecado. Pablo se define a sí mismo como un esclavo del pecado. Versículo 15: realmente no me entiendo a mí mismo. Pero yo quiero que sepa que este no solo es Pablo, esto es Juan, esto es Lucas, esto es Jorge, esto es Mayra, esto es los que estamos acá, los seres humanos, los que hemos creído en Jesús, o no. Realmente no me entiendo a mí mismo porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. ¿Le ha pasado a usted? Trate de empezar una dieta y va a entender lo que estoy tratando de decir. Trate de decir: a partir de ahora voy a tratar bien a mi suegra, a mi esposo, y va a entender lo que estoy tratando de decir. Trate de decir: a partir de ahora voy a ir a la iglesia, y va a entender lo que estoy tratando de decir. A partir de ahora voy a cumplir este mandamiento, voy a perdonar, voy a devolver bien por mal, voy a hacer lo que sea, etc. No importa. Quiero hacer lo correcto. Hay un empuje de Dios a hacer lo correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Hago lo que odio. Wow, ese Pablo sí tenía problemas.
Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley de Dios es buena. Entonces, no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. ¿Qué pasó con Pablo? ¿Se nos habrá vuelto bipolar? ¿Tendría alguna deficiencia de personalidad Pablo? ¿Qué está tratando? ¿Qué joyas las que nos suelta? Dice que es esclavo del pecado. Pero ¿cómo? Si nosotros tantas veces hemos cantado en la cruz, y las manchas del pecado, y fue ahí por fe yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Hemos creído que somos libres del pecado. Y Pablo, es que no soy yo. Si fuera yo, usted dude al respecto, pero es Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, diciendo que es un esclavo del pecado. ¿Cómo así? Yo no entiendo. Pero luego, como que se estuviera quitando el clavo, dijera, no soy yo el que está pecando, el que hace mal, sino es el pecado que habita en mí. Pero ¿cómo? Si yo pensé que Jesús se había quitado todo el pecado cuando yo recibí a Jesús. Mejor sigamos leyendo. El versículo 18 dice: yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe algo bueno o nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo. Otra vez con su bipolaridad Pablo, pero realmente nos va a enseñar, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Y aquí nos da más información Pablo. Tengo una naturaleza pecaminosa. Esa es la realidad. Es decir, tengo un instinto, le voy a llamar yo, tengo un instinto para hacer lo malo. Por eso el tema de hoy es conociendo la diferencia entre el bien y el mal. El mal que tengo, que es un gran problema, no es algo externo. No es mi mujer que como friega. Pues la mía no, pero tal vez la de usted sí. No es el presidente de turno que toma decisiones incorrectas. No es el guardián del condominio que no me deja pasar. No es el que me chocó, no es el que me dañó. Ellos tienen su propio mal. Ellos tienen sus propios clavos. Yo enfrento un instinto interior en mí. Es una realidad, es como una persona, es alguien que tiene voz y voto y que me tiende trampas y que continuamente está empujándome a pecar siendo yo salvo. Déjeme decirle, es mi peor enemigo. Yo tengo varios enemigos. Quiero decirle que tengo varios enemigos. En la casa ninguno, gracias a Dios. Si no digo eso me pegan. Mis hijas, porque ahora ven estas prédicas por YouTube. Pero tengo dos enemigos que necesito enfocar y que necesito diferenciar y que necesito entender. Uno, vuestro adversario, el Satán, anda rondando. Sí, ahí está el diablo. El diablo es un enemigo. Jesús le derrotó en la cruz, dice Hebreos. Es un enemigo. Es un poderoso enemigo. Y me tienta. Pero este enemigo tiene un aliado adentro de mí que me lleva a poner las cosas en primera persona singular, es decir, en yo.
y me tienta y me miente. Y entonces cada vez que debo hacer el bien, y el bien Pablo lo define como la obediencia a la palabra de Dios, como la ley de Dios, como las promesas de Dios, como lo bueno de Dios, cada vez que Dios pone en mí el deseo de buscar de Dios, de levantar las manos, hay una administración y el pastor dice: ven al frente, y empieza una lucha en algunos. Voy a ir porque necesito eso, pero luego la voz: no vayas, te van a ver. Es que mira, estás gordo, estás lonjudo, entonces te van a ver las lonjas. O no vayas porque qué clavo, que va a decir la prensa. Y se forma un diálogo interno entre el yes o no, entre el sí o no. Esa es mi inclinación al mal. Esa es mi inclinación al mal. Pero vamos a seguir leyendo a Pablo. El versículo 21 dice: he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Cada vez que usted decida creerle a Dios, cada vez que usted decida creer una palabra, cada vez que usted conecte una verdad divina, eso es cuando quiero hacer lo que es correcto. Cada vez que una palabra, hoy había una palabra de sanidad y está ahí. Cada vez que usted quiera creerle a esa palabra, cada vez que Dios le diga algo, cuando se sienta el deseo de venir a la iglesia, seguramente se va a encontrar con lo siguiente: de ir a su grupo, de buscar a Dios, de creerle a Dios, de leer la Biblia, de tratar bien al prójimo, de cumplir el mapa de Dios que es la Biblia. No puedo evitar hacer lo que está mal. Ese es un principio de vida. Cada vez que yo quiera hacer algo bueno, me voy a enfrentar a un oponente que me va a empujar a hacer mal las cosas. Y lo peor de todo es que me tiene bien engañado, porque es un rival interno. Es mi mal instinto. Se lo tengo que agradecer a don Adán y a doña Eva, porque don Adán y doña Eva vieron ese árbol, confuso árbol, ese árbol que tenía un fruto que se llamaba el fruto del conocimiento del bien y del mal, del cual Dios le dijo: no coman de ese, porque el día que coman ciertamente van a morir. Y ellos comieron, y esa es la herencia. Y uno dice: y le echa la culpa a ellos. Así que, mis queridos hermanos, la razón de que existimos en esta tierra, entre otras cosas, tiene que ver con rectificar lo que nuestros padres, encendidos en patrio ardimiento, hicieron en el jardín del Edén. Sí, se fueron en contra de Dios y dijeron: el árbol es bueno, y el conocimiento pasó a ser algo interno. Pero el libre albedrío, pastor, el libre albedrío, buen cuate, el libre albedrío nos va a ayudar más adelante. Pablo dice: amo la ley de Dios con todo mi corazón. Hermano, si usted viera cómo yo amo la Biblia, de verdad. O sea, yo no me quiero dar mi paquete con usted, pero yo la leo todos los días, la estudio. Amo la Biblia, es mi pasión. La Biblia es mi pasión más que cualquier otra cosa. Y se lo habla a alguien que es deportista, pero la Biblia yo la amo. Pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Así lo está diciendo Pablo, no lo estoy diciendo yo. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Pablo, qué grueso. Ese Pablo sí tenía una revelación bárbara, hermanos. Y luego dice, esta versión lo traduce así, un poco fuerte. La Reina Valera creo que dice: miserable de mí. Pero este dice: soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Querido hermano,
el meollo del asunto y lo que le pasó a Coré y lo que le pasa a usted todos los días es que usted está aquí para enfrentar una decisión diaria, su libre albedrío. Tiene que empezarlo a usar de una manera distinta. Su libre albedrío no le va a servir para cambiar a los demás, no le va a servir para que los demás hagan cosas. Su libre albedrío es para que usted se le pare a el mal instinto y elija otro camino. Esta es la lucha del cristiano. Estamos en la tierra para dejar de ser esclavos aquí. Mire, hay 3 conceptos cristianos muy interesantes saber. Primer concepto: justificación. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo vino e hizo un pago ante Dios. Hizo un pago. Pagó por nuestras vidas. Eso se llama justificación. Todo aquel que en Él cree no se pierde, es salvo. Porque con el corazón creemos, pero con la boca confesamos para salvación. Eso es justificación. Es uno de los niveles de la salvación. Y entonces Dios escribe o inscribe nuestro nombre en el libro de la vida, y el día que usted se muera, usted va a encontrarse con que Él pagó el precio para que usted esté con el Padre en la vida celestial. Justificación. Hay otro concepto muy interesante que se llama redención, y este tiene que ver con la salvación, con el retorno de Jesús. Jesús va a regresar un día. Y si entonces en la justificación Jesús pagó el precio de nuestros pecados, en la redención Él va a quitar, remover completamente el pecado. Nos va a volver como los ángeles. Cuando Jesús venga, todas las cosas se van a arreglar. Cuando Jesús venga, el león y el cordero van a pastar juntos. Eso lo dice Isaías. Por eso debemos de anhelar el retorno de Jesús. Un día Él regresará. Jesús va a regresar. Eso es una buena noticia. Y entonces Él quitará, removerá completamente el pecado de nosotros. Pero el tercer concepto de la salvación es el concepto de la santificación. Él quitará la presencia del pecado en la redención, pero en la santificación Él nos dará el poder para enfrentar el pecado. Y ese es el tiempo que estamos viviendo. Ese es el tiempo del creyente aquí en la tierra. El tiempo presente es la santificación. Estamos en esta tierra para santificarnos, pero no estoy hablando de cosas externas. Estoy hablando de realmente entender que santidad es tomar el toro por los cuernos del mal instinto que me lleva a hacer lo que no quiero. No se trata de formar una nueva religión, no se trata de señalar cosas externas, aunque lo externo evidencia lo que hay adentro, por supuesto, yo lo entiendo, pero no se trata de enfocar. Tenemos la idea de que la santidad es una cosa como una cara hasta triste y que uno, ay, yo soy santo. Pero no, la santidad es enfrentar ese poder interno que se llama el mal instinto, la vieja naturaleza, como usted quiera. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Muy bien. Tenemos que identificar contra qué estamos peleando. El mal instinto viene y nos tienta de 2 formas. Pablo dijo: quiero hacer el bien, no lo hago. ¿Qué significa eso? Esto es ir en contra de la ley de Dios. Por eso necesitamos conocer la palabra de Dios. Por eso necesitamos entender la palabra de Dios. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios, algo en ti se enciende y tú sabes que tienes que hacer algo. Si es la palabra de Dios, te mueve a accionar, te mueve a hacer algo.
El mal instinto viene y va a atacar precisamente eso. Oh, Dios te sanó. No, no estás sano. Mira, todavía te sentís mal. Mira, estás estornudando. Mira, Dios quiere transformar tu matrimonio. No, porque mira, tu mujer sigue siendo la misma diabla, el mismo ogro de siempre. Es el mal instinto. Va directamente en contra de los mandamientos. Es como Jonás. El caso bíblico de Jonás es muy interesante. Jonás, por favor, ve a Nínive, da una profecía, y Jonás dice que no, que no, que no, que no, y agarra un barco y se va para el otro lado. Y Dios del mocho se lo trae de vuelta. Usted conoce la historia. Entonces, esto va en contra de Dios. Sí, cada vez que Dios le esté hablando y una parte dentro de usted se levanta y dice, no, eso no es así. Oh, no. Es el mal instinto. Cuando le están hablando la palabra de Dios. Cuando alguien dice, perdone. No, es que si usted supiera lo que me hicieron. Cuando alguien dice, bendiga. No, ¿cómo voy a bendecir? Cuando Dios le dice, y no voy a decir a alguien, voy a decir Dios. Cuando Dios te lleva a bendecir, a tratar bien, a perdonar, a dar, a compartir, a otorgar el beneficio de la duda, a lo que sea. Pero no es que te dice, va a haber una voz que te dice que no. No. La duda, la incredulidad, todos son hijos del mal instinto. La otra parte es que muchas veces viene disfrazada de la ley de Dios. La religión usa mucho esto. Quiero decir que pensamos que estamos haciendo algo por Dios. Esta es la menos común, es más difícil de entender. Pero el ejemplo bíblico es Miriam, no de Fausto, la hermana de Moisés. Tal vez es mejor para entenderlo. Miriam un día ve que su hermano dejó a su mujer y se casó con una morenaza. Y Miriam dice, no está bien. Eso no está bien. Como estos cristianos que por Facebook quieren desenmascarar a las malas ovejas, a los malos pastores, a los malos. Es un engaño. No podemos juzgar a nadie más. Y Miriam lo sabía. Y Miriam no solo lo juzgó, lo habló y fue con su hermano y le dijo, mira vos, lo que Moisés está haciendo no está bien. Además Dios habla por vos y por mí. Vamos a ponerlo en disciplina. Y déjeme decirle que el único que pone en disciplina es Dios. Vamos a ponerlo en disciplina, y mientras él está en su proceso de restauración porque le falló a su mujer, vos y yo vamos a dirigir la onda aquí. ¿Está bien? Eso está en Números 11, me parece. Eso fue lo que Miriam hizo. Aparentemente era algo, bueno, ella tenía celo por Dios. A veces la religión viene y nos lleva a actuar para dañar al prójimo, para juzgar a otros, para criticar. Son cosas con las que tenemos que tener cuidado porque se toma de algo de Dios. Por ejemplo, le doy 2 ejemplos. En la Edad Media se levantaron los reyes de la Europa diciendo, tenemos que matar a los que mataron a Jesús. Y mataron muchos judíos y árabes. Otro ejemplo más cercano, la teología de la liberación de los años 60. Dijeron, tenemos que libertar al pueblo oprimido. Y yo no digo que no me quiero meter a política, pero ellos se tomaron de la Biblia para justificar una guerra. Otro engaño. Así que tenemos que desenmascararlo. Ahora, si regresamos a Romanos, nos encontramos con este versículo maravilloso. Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor. ¿Cómo enfrentaremos? La respuesta está en Cristo Jesús. Ok, hermano, todo lo que pasa en tu vida tiene un origen espiritual. Todas las decisiones que vives las tomas en un nivel espiritual. Cuando hablo espiritual no estoy hablando de
aleluya. Estoy hablando de lo intangible, estoy hablando del alma, estoy hablando de los pensamientos, estoy hablando de los procesos mentales, de eso estoy hablando. Todo eso origina, tu realidad física. Todo lo físico que vives tiene su origen en lo espiritual que eres. Todo. Y en esa gran batalla que enfrentas todos los días y a cada momento de tu vida contra el instinto malo. Cada vez que decidas creerle a Dios, el instinto malo va a venirte a robar. Cada vez que decidas obedecer a Dios, cada vez que decidas hacer algo que Dios te ponga a hacer, vas a encontrar una oposición. Pero gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Gracias a Dios, Él ya lo venció. Gracias a Dios, Él ya te dio la facultad de vencerlo. Gracias a Dios no eres desválido o desválida. Gracias a Dios no eres huérfano ni huérfana. Gracias a Dios hay un poder que Dios ha puesto en tu vida para enfrentarlo y enfrentarlo todos los días. A veces te vas a caer, a veces te vas a resbalar, a veces vas a caer, vas a pecar, está bien, pero gracias a Dios el poder va a seguir en ti, porque ese es el poder de la gracia. Dios no te va a quitar a su Espíritu Santo, no te va a quitar el poder de Jesús en tu vida jamás, porque has creído en el amo y Señor del universo para eternidad, y ese poder te va a dar la habilidad de enfrentarlo. Te vas a caer, por supuesto, pero es parte de la experiencia. No seas duro contigo mismo, simple y sencillamente levántate y continúa tu proceso. ¿Y qué de los demás? Deja que los demás tengan su proceso. Tú tienes este proceso, ese proceso es individual. Gracias a Dios, la respuesta está en Cristo Jesús. No hay otra respuesta. No hay otra respuesta. La respuesta está en Cristo Jesús. ¿Cómo hacemos? Gracias por ese aleluya. Que Dios bendiga que ha dicho. Yo quiero darles 4 consejitos así rápido, porque ya terminé. Número 1: reconozca su mal instinto cada vez que esté enfrentando algo. La duda, la incredulidad, la mentira, la necesidad de mentir, todo lo negativo en su vida viene del mal instinto. Número 2: identifique al Espíritu de Dios en usted y entienda que tiene la capacidad de pelear, de que no está desválido. Número 3: la oración. Ore buscando guianza, pida a Dios en los momentos de su vida, antes de empezar su día, encomiende su día a Dios. Tome la oración como una conversación con Dios. Entienda que la oración es eso, es para fortalecernos. Ore más de lo que ora. El mal instinto le va a estar diciendo ahorita mismo: no, eso no es cuento, eso es cuento. El mal instinto va a ser que cuando usted se levante a una hora a orar, o el momento que usted ha apartado, se aburra, lo llame por teléfono, el WhatsApp no se calle. El mal instinto va a hacer lo posible por interrumpir que usted se conecte con Dios. Pero ore en español, ore en lenguas, ore en cachiquel, ore en quiché, ore en inglés, ore en lenguas. Es muy efectivo orar. La oración. Entonces reconozca esto en usted. Reconozca que usted está enfrentando una batalla con alguien que un día se va a ir de usted, que es el mal instinto, o alguien que Jesús va a regresar a sacar de su vida completamente, pero que mientras está acá, ese cuate le va a ayudar a ser mejor. El mal instinto le puede hacer mejor o lo puede destruir. Usted va a decidir. Allí usará usted su libre albedrío. Entonces reconozca el mal instinto, pero también entienda que Jesús le dejó su Espíritu Santo, su gran ayuda, y usted puede sobreponerse a todo. No hay algo, no os ha sobrevenido ninguna prueba sobrehumana, y fiel es Dios que juntamente con la prueba dará también la respuesta. Dice Pablo nuevamente, y estoy citando Corintios 3:9 o 3:10, 1 Corintios 3:9 o 3:10. Dios está con usted, Dios está con usted. Hay ángeles que le están echando porras. Vamos, tú puedes, vamos, levántate, vamos, confía, vamos adelante. Dios está por usted, Dios está con usted. Ore y luego actúe, viva la Biblia.
Viva los mandamientos de Dios. Viva los mandamientos de Dios. Vívalos. Esto es ir en contra del mal que sentimos para hacer. Dos datitos interesantes y con esto termino. Dije datitos, ¿verdad? Esa palabra no existe, la acabo de crear. La voy a llamar para registrarla a la Real Academia. Número 1. Coré se murió. Ese día se lo chupó el diablo, literalmente. Se abrió la tierra y ¡guau! Pero si usted abriera su Biblia en el Salmo 44, 45, 46, 47 y en los Salmos 80 por ahí, se va a encontrar, ya estoy hablando con un puertorriqueño que dice masquil o salmo de los hijos de Coré. Los hijos de Coré compusieron muchos salmos. Los descendientes de Coré compusieron muchos salmos. Pero si usted lee el capítulo 16, se dice que con todo y familia descendieron vivos al Seol. Entonces, ¿qué está pasando aquí? La única explicación que podemos encontrar fue que los hijos de Coré dijeron: papá está haciendo mal, y se apartaron. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Dios es misericordioso y que no nos va a arrastrar a los errores de los demás. Quiere decir que esto es un tema individual. Quiere decir que usted no depende de alguien más. Ahí están los hijos de Coré dando testimonio. Esa es una cosa. Y la otra cosa es muy importante, y para eso tengo que leer el versículo 1 otra vez. Cierto día Coré, hijo de Izar, quien era descendiente de Coat, hijo de Leví, conspiró con Datán, ponga atención, con Datán y con Abiram, hijos de Eliab, junto con On. Y subrayé esa parte: On, hijo de Pelet, de la tribu de Rubén. Porque cuando usted ve que se narra quiénes se murieron, todos se murieron menos On. On no se murió. Y cuando usted lee las crónicas, el libro de las crónicas, por eso hay que leerlo, usted se va a dar cuenta que On tuvo hijos y logró habitar en Rubén. Pero On se había rebelado de primero. ¿Qué pasó? Lo único que yo puedo suponer fue que cuando On llegó a su casa, la mujer le dijo: hay buenas mujeres, ¿va usted? La que tiene usted es buena. Llegó On y le dijo: ¿y vos qué hiciste hoy, mi amor? Se había apagado la luz. Pues fíjate que vino a buscarme Coré, está como la gran perica con Moisés, Datán y Abiram, y mira, me voy a tirar a la revolución y vamos a destronar a Moisés y vamos a nombrar un nuevo líder y la vamos a hacer, man. Y yo soy del golpe de estado. Y mira, tenemos el respaldo de 250 líderes, la cosa está pintando bien. Yo creo que voy de ministro de energía o de salud o de algo, ¿verdad? Yo creo que me va a ir bien así. Mañana te van a ver así, vas a tener sirvientas y te vas a... Y lo único que puedo conjeturar es que la mujer le dijo: no seas tonto, mijo, no seas papaíto, mira, acordate lo que ella no operó en su mal instinto o algo pasó, tal vez fue la suegra, tal vez fue uno de sus hijos, pero On se arrepintió. El punto es que On se arrepintió y no salió. ¿Y sabe qué? No se murió y tuvo descendencia en la tierra prometida. Lo que quiere decir que no importa cuál es tu pecado, cuál es tu falla, en qué le hayas fallado a Dios, Dios te perdona y te ama y te da otras oportunidades. Claro, no debemos de enfrentar la vida como Dios me da otra oportunidad, voy a meter la pata, porque esa no es arrepentimiento, y eso Dios lo juzga muy duro. Lo juzga muy duro, es muy complicado. Pero el tema es que cuando nos demos cuenta de que le hicimos caso al instinto del mal, podemos rectificar, podemos cambiar y podemos tener una gran vida.